tal, amigos de Salud TV? Bienvenidos. Estamos iniciando una semana más, día lunes, pero además este lunes es diferente. Hoy se celebra el Día de los Difuntos en nuestro país, lunes 2 de noviembre. Y el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, del que vamos a estar conversando con nuestros invitados, es muy interesante y es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, en este día estaremos hablando de un tema de mucha relevancia. Fíjese bien, estamos hablando del duelo en tiempo de pandemia, el manejo del duelo en este tiempo de pandemia. Así que eso es lo que vamos a estar tratando. ¿Con quién? Yo les digo después de la cápsula. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. La muerte de un ser querido es uno de los momentos en la vida de todos donde más evidente se nos hace la necesidad humana de contacto. No hay una única forma correcta de realizar el proceso del duelo ni un plazo determinado adecuado para hacerlo. Por ejemplo, las muertes inesperadas o en circunstancias complicadas como accidentes, suicidios, personas desaparecidas y el mismo COVID-19 suelen originar más dificultades en la elaboración del duelo. Los homenajes, ritos funerarios y despedidas son una parte importante en este proceso, pues a lo largo de la historia de la humanidad se ha puesto patente la necesidad de tener un tiempo y un espacio físico, muchas veces compartido, donde mostrar la pérdida. Las horribles circunstancias en que vivimos en la actualidad a causa de la pandemia, donde nuestros familiares y amigos mueren en la distancia y cuando entre el diagnóstico y la muerte transcurre un muy breve periodo de tiempo, nos impide prepararnos para afrontar el duelo sanamente. Además, no podemos dar un último beso, una última mirada, un último abrazo. Por eso es normal que podamos quedarnos bloqueados por la culpa de ideas como tendría que haber hecho o dicho algo más. Si quiere conocer más sobre cómo manejar el duelo en tiempos de pandemia, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Muy bien, ahí lo tienen. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy acerca del manejo del duelo en tiempo de pandemia. Y qué mejor acompañada no puedo estar. Acá en el set ya teníamos rato de no verlo y estoy con el licenciado Rolando Mena, psicólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rolando? Muy bien, gracias a Dios, contento con la vida, agradecido con Dios, contento de que puedes verlas aquí en el set otra vez porque hay días que no podíamos compartir por las normas que hay, ¿verdad? Exacto, así pero siempre listos. estamos, fíjense bien, usted en casita siempre tenemos por lo menos 2 metros, si no es que más, entre él y yo. Media vez termina, pues él tiene su mascarilla, yo también, y todos los chicos que están en cámaras, todos están a muchísimo más lejos de distancia de nosotros. Bueno, a ver, también nos acompaña vía Skype amiga psiquiatra, la doctora Patricia Morales. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a usted. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de volverte a ver. Isa, Roberto, qué placer, qué ¿verdad? Poder compartir juntos este tema tan interesante para este día. O sea, el duelo en tiempo de pandemia. Muchas gracias por invitarme, ya que es algo que ha surgido en muchas especialidades, en consultorios, etcétera, con otras especialidades. Así como también pues darles un saludo a mis amigos del Hospital Nacional Psiquiátrico y del Hospital Rosales. Gracias. Excelente, Pati. Gracias por haber aceptado conectarte este día con nosotros y pues definitivamente todos estamos contentos de volvernos a ver. Y a ti, aunque sea ahí de lejitos, pero te estamos viendo, me encanta. Bueno, yo creo que sería bueno, Rolando, definir el término en sí, el proceso de duelo desde el punto de vista psicológico. Claro, bueno, hay que entender que el duelo es un dolor, ¿verdad? Es decir, duele. ¿Por qué? Porque he perdido algo, he perdido a alguien. Y entonces, y es tan significativa esa pérdida que he tenido que me provoca a mí un dolor profundo. Entonces, y es una respuesta normal que tenemos con el duelo.
ya se sabe que va a pasarse por un proceso, no es un estado, sino que es un proceso que lleva algunas fases que todavía no nos ponemos de acuerdo los profesionales de la salud exactamente cuáles son, pero que hay algunos enfoques teóricos de hacia dónde podríamos ir evaluando cómo va avanzando ese proceso de dolor que hay ante la pérdida de algo significativo o de alguien significativo. Fíjese que me gusta que mencione esto porque si bien es cierto, estamos hablando del duelo en este día, Día de los Difuntos, en el cual recordamos pues a todas las personas que hemos perdido, y mucha gente durante este tiempo ha perdido no uno, ha perdido 2, 3, 4 familiares. Realmente es durísimo, pero también incluye el duelo, y me gustó que lo mencionara, la pérdida de algo, no solamente de alguien. Y ese algo también puede ser sencillamente la pérdida de mi buena salud, ¿cierto, Patti? Sí, exacto, es la pérdida de mi buena salud, es la pérdida probablemente del trabajo, es la pérdida de personas cercanas a nosotros que representaban algo muy importante en nuestras vidas, porque no las vamos a poder pues ver por esta situación. Pero máxime pues lo que se está viendo mucho en la consulta médica, ya sea de psiquiatría o de otras especialidades, es como las personas están tratando de llevar esta situación poco usual que se ha dado a nivel mundial y que ha golpeado también fuertemente en nuestro país. En definitiva, esto es real, es una situación tan triste, porque fíjese que ahorita ya pues está bajando un poquito la guardia, quizás realmente vemos que ya la gente, ya con la reapertura, la gente ya se está animando, ya en los velorios, ya vemos más gente acá en la capital. Pero fíjese usted, toda la gente que perdió familiares por COVID, que definitivamente le dijeron su familiar murió. Pero fue tan terrible, Rolando, porque mucha gente, o sea, vio a su familiar por última vez en la puerta del hospital cuando lo dejó. Porque después de eso no volvió a saber nada, sino que sencillamente le avisaron, su familiar falleció, venga a recoger el cadáver. Fueron, se los entregaron en una bolsa o en 5, porque ya vamos a estar viendo más adelante que son varias bolsas, que está sellado, que tiene amonio, que tiene un montón de cosas, que no lo puede abrir, y definitivamente se lo llevó y fue a enterrarlo, y fueron pocos minutos, poca gente, y no dio a veces ni 24 horas para asimilar el duelo, es decir, falleció y en menos de 24 horas ya estaba enterrado. Sí, bien difícil, porque acordémonos que culturalmente hay todo un proceso ante la pérdida de un familiar, una persona. El doliente tiene un proceso familiar o culturalmente, y esos procesos se vieron abruptamente interrumpidos con el COVID, porque por protección de los demás, pues, ¿verdad? Había que guardar muy bien o proteger muy bien al cadáver, y obviamente el difunto pues no lo pude ver. No pude despedirme como tradicionalmente se hace, como lo he aprendido desde pequeño, que hay muchas formas que se maneja en el país, principalmente porque hay como una costumbre, que a lo mejor podemos hablar de eso más adelante, y que fue lo que se rompió como tal, y las alternativas que podemos tener, porque esto va a seguir. No, es decir, sabemos que el COVID no se ha ido, uno ha bajado la guardia posiblemente, pero el COVID no se ha ido, es decir, la amenaza está y el riesgo está, y por lo tanto los difuntos o los cadáveres o los difuntos o el familiar pueda que se pierda por el COVID mismo, pero hay alternativas para poder procesar ese duelo. Sí, se cambió completamente la forma en que yo voy a sufrir esa pérdida, voy a pasar por esa pérdida, y ha sufrido mucha gente. Y mire, muchos digamos, han quedado con un duelo que no ha resuelto todavía. Exacto. Es que fíjese que también traía mención todo esto porque quiero hacer hincapié, Patti. O sea, te entregan un cadáver envuelto en 1000 bolsas, no lo pudiste ver. Los niños o incluso algunos adultos pueden quedar con aquello en la cabeza, y si realmente no era mi familiar, a lo mejor no es cierto. O sea, esa negación que puede tener un niño porque yo no lo he visto, no fue él, a lo mejor no era él, ¿sí? O sea, es duro también, ¿no? Sí, muy interesante, Elisa, debido a lo siguiente. Siempre en el duelo vamos a tener ciertas etapas.
Entonces, estas etapas que usualmente nosotros nos enfrentamos con la muerte de alguien que amamos mucho, que es como la parte oscura de nuestra alma, cuando perdemos ese ser amado, llámese nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera. Entonces, podemos pasar por diferentes etapas, que por ejemplo la primera es la negación. Pero en estas situaciones de COVID, de pandemia, donde me entregan un cadáver en una bolsa, el cual no puedo tengo que respetar la distancia con este cadáver, no lo puedo tocar, no lo puedo abrazar, no puedo hacer toda esa serie de situaciones que decía el licenciado Rolando Mena, que tenemos que hacer para poder procesar el duelo. Entonces es mucho más difícil porque la negación se va a acentuar un poco más. Y si se equivocaron, y si no era esta persona que falleció, y si está todavía en el hospital, etcétera. Entonces viene una serie de situaciones mentales, emocionales, sentimientos que ya de por sí son normales en un duelo, pero son mucho más difíciles en esta situación y más con un niño o un adolescente. Exacto, o sea, en definitiva es esa misma, el deseo de mantener la esperanza de que no, a lo mejor no era él, no, y empieza uno a citar historias de otra gente que ha escuchado, no, a la fulanita le hablaron y no era su familiar, sino que era otro y después le dijeron que se había equivocado. O sea, realmente es esa necesidad de hacer un cierre. Sí. Y a eso me refería, porque si yo no lo veo, yo no lo abrazo, yo no lloro encima, o sea, yo no logro hacer ese cierre, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, digamos que el cierre como tal, Elisa, no es tanto que lo veo, sino que es un proceso, ¿verdad? Claro, sí, es un proceso. Sí, un proceso, sí. Pero es un proceso que termina, o sea, termina o comienza a su fin cuando vemos el final de la tierrita encima. Es correcto, sí. Ahora, el tema del COVID es un poquito más complejo, porque acordémonos que con sola noticia que le dan a la persona que tiene COVID, entró un nivel de ansiedad, de estrés, no solamente la persona que está enferma, sino que en la familia como tal. A la familia entera. El solo hecho que se vaya, ya empezó la familia, los futuros dolientes, a especular y a sufrir. A sufrir increíblemente desde ese momento, sí. Porque mi familiar está gordito, porque es hipertenso, porque es diabético, porque a lo mejor no va a salir. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Lourdes Dueñas, soy pediatra infectóloga y este día vamos a estar hablando de los protocolos que se siguen de los pacientes fallecidos por COVID-19. Ahora con la pandemia, este momento ha sido modificado por el COVID-19 y en cierta manera nosotros tenemos que respetar estos protocolos establecidos por las autoridades sanitarias porque llevan un objetivo que es muy importante: cuidar la salud de los médicos, cuidar la salud de la familia del doliente y cuidar la salud de la comunidad donde va a ser enterrado esta persona con la enfermedad del SARS-CoV-2. Entonces tenemos que saber que todos los protocolos van a depender de en qué lugar la persona fallece. Si fallece en la casa, nosotros tenemos que informar a las autoridades de salud, a la alcaldía municipal, a medicina legal, para que puedan llegar a traer ese cuerpo y se puedan hacer los procedimientos que se requieren para que se eviten la mayor cantidad de contagios. Si esa persona fallece en un instituto de salud, un hospital, una unidad de salud, son las autoridades sanitarias las encargadas de darle ese cuidado a ese fallecido. Entonces sí es importante que nosotros no toquemos, no manipulemos ningún cadáver
de pacientes que hayan padecido la enfermedad o que se sospeche que tengan COVID-19, precisamente porque aunque la persona fallezca, en las secreciones, por ejemplo, en los pulmones o en las secreciones respiratorias, orales, por ejemplo, se pueden seguir excretando virus que pueden ser contagiosos. Esto fue todo por ahora, espero verlos pronto. Soy la doctora Lourdes Dueñas, hasta pronto. Bueno, continuamos con nuestro programa. En este Día de los Difuntos estamos hablando del duelo en tiempo de pandemia y fíjese que ahí veíamos ya el protocolo y por qué todas estas precauciones al preparar un cadáver antes de entregárselo a los familiares, el por qué tiene que haber distanciamiento social, por qué tiene que haber poca gente en las velaciones por el peligro, ¿verdad?, que estamos teniendo. Ahora, hablábamos con Rolando en el corte que si bien es cierto estamos hablando del duelo de los familiares más cercanos, pero no hemos tocado, por lo menos a todos se nos olvida, el duelo a nivel de las instituciones. Y esto es porque realmente una persona llega a formar parte de un grupo que se convierte en una familia de compañeros de trabajo dependiendo de cuánto tiempo tienen de estar juntos, Rolando, y realmente arrancaron a alguien de ahí también. Y ya no se ve. Si bien es cierto, ahora todos hemos estado trabajando, bueno, la gran mayoría ha estado trabajando también desde casa o días alternos, pero también es duro, ¿verdad? Sí. También es, bueno, puchica, falleció fulanito, susanita, que todos los días lo veía, ¿no? Es correcto. No, y en las instituciones es como un sistema. Es una red que hay de energía, de presencia, y cuando alguien muere, ¿sí?, la institución sufre un duelo y casi nunca se aborda eso. Yo conozco instituciones que perdieron 3 personas, 4 personas y solo la condolencia general, pero hay que hacer un proceso también en ellas porque ahí hubo una pérdida y hay gente que está sufriendo porque su amigo, que después de muchos años ya es un amigo o una amiga, ya no está. ¿Ve? Pero se pasa inadvertido y no se hacen procesos también de cierres, como decíamos anteriormente, en esas instituciones. Es decir, necesitamos pensar en que esta pandemia que hemos sufrido ha trastocado muchos sistemas, entre ellos el sistema laboral y el familiar, por supuesto, ¿verdad? Ya, también la comunitaria. Yo le contaba a Elisa que donde yo vivo murieron cerca de 8 o 9 personas en 15 días. Es decir, todo el mundo allí, ahora quién sigue, ahora quién sigue. Es impresionante, gente que hay en el hospital y gente que murió en la casa, pues, ¿verdad? No solo del COVID, sino que, pero igual hubo pérdidas y comunitariamente también hay que abordar el proceso. Rolando, y pues no solo, imagínense, sin ir tan lejos, nosotros los médicos, o sea, realmente el hecho de pensar cuántos colegas han fallecido en este tiempo es impresionante y realmente ha sido un golpe duro, ¿cierto, Patricia? Sí, ha sido un golpe sumamente duro porque comúnmente estas personas a veces iluminaban, digamos, nuestro espacio laboral, tenían esas características que nos gustaba compartir con ellos y hacían eso como más llevadero. Y viene entonces esa situación como de negación, de enojo por lo que se ha estado viviendo y empiezan una serie, como decía, de situaciones mentales, emocionales, pensamientos que pude haber hecho yo. Quizás yo me pude mejor haber muerto en lugar de esta persona. Quizás no le dimos el manejo adecuado, porque no estuve a tiempo con él, porque no me despedí, porque él se fue enojado. O también, perdón, Pati, también el hecho en los hospitales, o sea, en los hospitales tú sabes que uno se convierte todavía, hay una mayor hermandad porque se comparten muchísimas cosas. Y ahí entraba, si estuvimos juntos y por qué él se murió, porque yo no me enfermé, si todos estábamos ahí, todos en las mismas condiciones. Y o sea, realmente entra uno en aquello y se enoja con el sistema, que porque no nos dieron. Realmente ha sido tremendo, ha sido un golpe duro para todas las escalas, creo yo. Sí. ¿Cuáles son Y se da lo que es la ira, ¿verdad? Porque parte del proceso de duelo, perdón, es, primero viene la negación que estuvimos hablando al inicio y después viene el proceso de ira. Y en el proceso de ira es precisamente lo que estábamos hablando, el enojarse con el sistema, el enojarse con las jefaturas, en el caso de las instituciones laborales, ¿verdad?
porque no nos dieron, porque a estos sí, a estos no. O sea, ahí viene un sinfín de situaciones. ¿Qué sigue después de la ira? Perdón, y enojo para con Dios. Enojo Hay gente con Dios que se pelea también. con Dios, se pelea con quien está con el vigilante, porque no le dio más información. Es decir, ya porque sabemos. la vida es injusta. Porque la vida es injusta, porque a mí no a otro, porque tan buena gente quiere y no se muere que es mala gente. No. Es decir, es todo un enojo y un reclamo que hay, sabiendo que eso es solamente una parte del duelo, que eso es normal. Para aquellos que nos están escuchando, dijo la doctora Patricia, primero dijo era la negación, no puede ser, no es conmigo, es imposible, algo han fallado, y luego viene la negación, como muy bien decía Patti, a quien le mando un gran saludo. Patti, mucho gusto, saludos a tu casa. Y luego viene la tercera fase, ¿verdad? Que es como la tristeza. Estamos. Ahora, yo lo que estaba viendo con algunos de mis casos es que esas primeras 3 fases se han prolongado en mucha gente más de lo normal. Que es lo que se conoce como duelo complicado. No Que sé, podría llegar a ser un duelo complicado, o congelado le llaman algunos, o disfuncional le llaman otros, porque se supone que hay un proceso, ¿verdad? Pero cuando ya empieza a prolongarse mucho, aquí le toca a la gente buscar ayuda. O sea, solos no podemos. Necesitamos buscar la ayuda de un profesional que ayude a procesar y a resignificar la experiencia que está teniendo en ese momento. Eso es bien importante, y quizás ese es el mensaje que queremos dar este día, que no debe sentirse ni mal, ni inútil, ni culpable por no poder superar una pérdida solo. Que si usted siente, bueno, y Patti nos ayuda también a ver qué es lo que yo cómo debo reconocer cuando ya topé y no puedo lidiar sola con este duelo y debo buscar ayuda. Bueno, en ese sentido es bien importante tomar en cuenta que uno tiene que liberar sus emociones, tiene que liberar sus sentimientos, porque comúnmente nosotros tratamos de hacernos los fuertes y otras personas lloran abundantemente, se sienten mal, y las personas que están alrededor del que está sufriendo, llámese, por ejemplo, si se murió mi papá, un vecino, o mi mejor amiga, o mi mejor amigo, puede decirme, pero mira, ya está descansando, se iba a morir de todos modos, tenía un montón de complicaciones. O sea, tratamos de darle un sentido a la muerte. Entonces, en esto que menciona es, primero, llorar, enojarse, golpear cojines, o sea, sacar estas sensaciones, estos pensamientos y estas emociones para que no queden, como dice Rolando, congeladas. Porque nos aguantamos y nos detenemos, o las otras personas, por ayudarnos, nos quieren dar consejos que muchas veces pueden prolongar el dolor. Ejemplo, qué difícil que muera mi papá y yo tenga que hacerme la fuerte con mi mamá para que ver que no estoy sufriendo. Pero, o sea, llorar, sufrir, no lo podemos evitar. O sea, es algo muy fuerte. Entonces, y es más sano. Y es más sano que usted llore, que lo saque, a que se aguante y ponga cara de póker. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Gliani Porlasca y el día de hoy quiero mostrarles algunos ejercicios de yoga para fortalecer el abdomen. Así que comenzamos colocándonos con los pies juntos, las rodillas juntas y tomando con nuestras manos las rodillas. Nos inclinamos hacia atrás para que tus brazos estén completamente estirados y expandas el pecho. Ahora, suelta tus rodillas, pero mantén las palmas paralelas a las piernas y sostienes, inhala y exhala. Nuevamente inhalas y exhalas. Con la siguiente exhalación veamos si es posible inclinarse un poco más hacia atrás. Si el abdomen empieza a temblar, está bien, es normal, inhala y exhala. Trata de observar las sensaciones en tu cuerpo, más allá de juzgarlas, más allá de asustarte. Inhala y exhala. Regresamos arriba, expandes tu pecho, sostienes inhalando
Y nuevamente exhalando, volvemos a bajar, nos inclinamos hacia atrás, pero esta vez veamos si es posible elevar los talones. Sostenemos, inhalando, abajo hombros, pecho abierto, exhalando. Nuevamente inhalamos y exhalamos y empezamos a sentir ese calor del que hablamos en la práctica del yoga cuando estamos profundizando en el trabajo de nuestro abdomen. Con siguiente exhalación regresas al centro y sostienes, inhala y exhala y vuelves a bajar. Te puedes quedar con los talones en el aire o bien elevar las piernas. Sostenemos respirando profundo, inhala y exhala. Nuevamente inhala y exhala. Miramos si es posible bajar un poquito más. Inhala y exhala. Colocamos los pies nuevamente en la alfombra. Tomamos una respiración profunda, inhalando, alargando la columna y vuelves a exhalar y vamos hacia atrás. Sueltas brazos, relajas piernas y para relajar un poquito nuestro cuerpo, apoya la planta de tus pies. Trata de no girar la cabeza en esta posición. Esta es la postura del puente, hombros hacia atrás y elevas. Sostienes una respiración profunda, inhala, estirando bien la parte frontal de tu tronco y luego exhala, baja. Nos inclinamos hacia un lado, nos incorporamos y sentimos el calor que hemos desarrollado en la práctica de hoy. Juntamos palmas, soltamos cualquier tensión y relajamos nuestra mente y nuestro ser. Para Salud TV soy Liani Borlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día, el Día de los Difuntos, si usted ha perdido un familiar y usted tiene la costumbre de ir al cementerio, valore realmente, porque puede establecer un pequeño altar simbólico en casa y a lo mejor recordarlo ahí, poner sus florecitas ahí, hacer sus oraciones y recordarlo dentro de lo que se puede para no exponerse. Recuerde que el virus no se ha ido, así que es importante tener eso en cuenta. No le estamos diciendo que no va a recordarlos o a conmemorar este día, pero tal vez ir a los cementerios ahora no sea la mejor idea. Estamos hablando del duelo en pandemia con el licenciado Rolando Mena aquí en el set y la doctora Patricia Morales. Fíjense, Rolando, que no hemos hablado, dijimos al principio que duelo no solo era la pérdida de un ser querido, que podemos perder algo también, ya sea una estabilidad laboral, entre otras, pero ¿qué pasa con aquel que tuvo COVID, que tuvo una enfermedad, que estuvo realmente grave y que ha quedado con muchas secuelas, perdió su salud? ¿Cómo lidiar con ese duelo, Rolando? Sí, bueno, en principio entender que hay una secuela, que todavía sigue siendo afectado a alguien. Y fíjese, Elisa, que no solamente aquella gente que estuvo al borde de la muerte por el COVID. Yo tengo pacientes que hoy por hoy sí sufrieron los síntomas pues, y se vieron complicados, pero no al borde de la muerte. Y hoy por hoy las personas están teniendo serios problemas de ansiedad, problemas para dormir, ninguna condición física propiamente, es más condiciones neurofisiológicas. Es que las secuelas psicológicas son las más abundantes, correcto, Rolando. Sí, depresión, tristeza, angustia, el que casi me pude haber muerto, por ejemplo, que estuve ahí, es decir, sabemos que hay una pérdida de salud, no me siento lo mismo de como estaba antes y eso podría ser complicado porque no lo entiendo. Y no solo no solo no lo entiendo yo, no lo entiende también la gente que está a mi alrededor, mi familia, mis amigos, que en algo he cambiado. Por supuesto que ha habido una pérdida de salud y eso podría también tener lo que algunos llaman un duelo por la pérdida. No estoy tan contento con que sea un duelo propiamente, ¿verdad? Pero para algunos podría ser si no logran recuperarse completamente. Es que, Rolando, ¿verdad? acuérdese que es como, o sea, yo perdí mi buena salud porque sí, existe un antes del COVID y un después del COVID, sí, porque mucha gente
tiene todavía secuelas de dificultad respiratoria, porque tiene alguna secuela pulmonar, alguna secuela cardíaca. Mucha gente ha quedado con arritmias, mucha gente o con ansiedad, y ya no sabe si realmente cualquier palpitación extraña es ansiedad porque estoy nerviosa o ansiosa, o realmente he quedado con una secuela. Entonces es bien difícil. Es correcto, así es, sí. Y como no se sabe, como hay incertidumbre siempre, no se sabe, y eso obviamente puede generar un duelo definitivamente, y tocará procesarlo, tocará ir haciendo el proceso y entender que la condición psicológica o emocional va a pasar. No sé si la secuela, porque es una secuela, pues, ¿verdad? Pero la condición emocional puede pasar. Aquí el tema es medir los tiempos. Todavía no hemos cumplido un año en el país de la pandemia. Ni siquiera en el mundo. No, ni en el mundo, ni sí. En el mundo. No le hemos cumplido un año, que es el proceso normal de un duelo. Ven, aproximadamente, los libros dicen que 3 a 6 meses, pero es un año lo que dura un duelo normal, ¿verdad? Entonces, falta que llegara ese año de cuando yo empecé a tener la complicación física o la pérdida de un familiar, para entender si quedé o no quedé afectado, si tengo o no un duelo congelado o no resuelto, o si ya lo tengo resuelto. Bueno, ¿cuál sería entonces un duelo congelado no resuelto? ¿Cuánto tiempo? Ya hablamos que es un año, pero ¿qué cosas debo vigilar, Patti, para pensar esto es un duelo complicado? Bueno, en un duelo, algo que es muy importante que mencionan los libros, de que, como decía Rolando, tiene cierto tiempo que puede durar 6, un año, etcétera. Después de eso, ya se puede ir considerando como que es complicado, pero dentro de ese proceso de duelo puede darse que las personas tengan mucha tristeza, mucho desánimo, muchas dificultades para dormir, estar irritables, muy enojados, y eso altera cómo ellos van funcionando en la vida, cómo ellos van hacia adelante. Entonces les da problemas en el trabajo o con la familia, aún estando en el proceso de duelo, y es cuando empiezan a haber serias alteraciones en mi estado laboral y familiar, en que tengo que buscar la ayuda. Cuando ya va a ser un duelo patológico, cuando pasa más de un año y la persona sigue con el dolor. Sin embargo, quiero hacer como una aclaración. Hay estudios ya bien claros donde hay personas que puede pasar un año y todavía estar sufriendo, y esto va a depender de quién es al que pierdo. Si pierdo a mis padres, si pierdo a mis hijos, si pierdo a mi mejor amigo o mis hermanos. Fíjense que ya hay una diferencia en estos procesos de duelo de acuerdo a quién voy a perder. Y más, como mencionábamos, como esta pandemia, yo no he podido vivir ese proceso bien de reconocimiento, porque puedo hacer una negación a la muerte de mi familiar que amo. Pero si yo no hice el proceso de una despedida, por lo menos lo que sería normal de abrazarlo o decirle te quiero o mira te perdono y vete tranquilo de esta vida, no lo pude hacer. Entonces, Patti, vámonos a una pausa. Vamos a una pausa porque quiero que hablemos del duelo de los niños. Ya volvemos. Pues, bueno, amigos, ahora abordaremos el tema, el duelo, cómo afecta el duelo en los niños. En esta época de pandemia ha cambiado la forma en que despedimos a nuestros familiares. Necesitamos abordar cómo los niños son afectados y cómo tienen problemas en cuanto al proceso de duelo. La muerte, el proceso de duelo por la muerte de un ser querido depende, según la edad del niño, cómo le va a afectar. Generalmente los niños de 2 años no tienen un concepto claro de qué es la muerte, y lo que necesitan es que el adulto siempre o el encargado siempre esté dispuesto a acompañarlo, a estar con él, a explicarle según sus palabras, pero que durante el tiempo que dure el duelo esté siempre con él. Para los niños de 4 a 6 años es un poquito, el pensamiento es un poquito mágico, entonces hay que saber explicar cuando hay la partida de un ser querido
para que ellos no relacionen su pensamiento mágico de pensar que que va a regresar o que está dormido. Entre más luego se aborde y entre más se explique al niño, mejor va a entender. Arriba de 6 a los 9 años ya es un niño que ya comprende, ya es un niño que hay que acompañarlo y que es bueno que vaya a los funerales, a la despedida, al entierro. Entonces, para que pueda percibir, ¿verdad?, que están con él, que están en acompañamiento. Recuerden siempre, si están pasando por una etapa de duelo, es necesario acompañar al niño, no cambiar repentinamente de la rutina y explicarle según la edad. Para Salud TV, soy el Dr. Mario Quintero, pediatra neonatólogo. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando este día del duelo en tiempos de pandemia y hay que recordar los niños. Los niños, es importante saber que los niños perciben el duelo probablemente en función de la edad, porque a lo mejor es el número de la cantidad de recuerdos que tengan con la persona a la que perdieron. Obviamente si perdieron a mamá o a papá, pues lógicamente les va a afectar mucho más, ¿no? Porque es una persona muy cercana a ellos, pero hay que tener cuidado porque a veces pensamos que los niños no están sufriendo. ¿Cómo saber si un niño está sufriendo más de lo esperado? Pues hay que entender efectivamente que son personas las que están ahí. Es decir, son personitas que tienen sentimientos, también perciben y procesan información. Y obviamente el impacto de que no está ahí el ser querido, más si es bien cercano o significativo, lo va a sentir. Pues más si veo llorar a papá o mamá, entonces va a sufrir. Ahora, dependiendo de la edad, así va a manifestar un poco la conducta de su propio procesamiento o elaboración del duelo, como le llaman algunos. A mí me queda muy clara, por ejemplo, que un niño de 3, 4 años se pone a jugar muchas veces como que está enfermo o le pasó lo que le pasó a la persona que murió. Entonces, es una forma de hacerlo. Y aquí se toca acompañarlos. Hay que entender que van a estar tristes de repente, que se van a ver inquietos, posiblemente muy inquietos, o quizás... Bueno, se ponen de pronto malcriados o rebeldes. Si la conducta es demasiado evidente que no era así y ahora después de la pérdida es malcriado, sabemos que es una respuesta de que está con dolor el niño o la niña. Y sería importante escucharlos, abrazarlos, hablarles en la noche cuando van a la cama. Obviamente papá y mamá o quien esté adulto ahí cuidándolos va a ser como un buen referente para el acompañamiento y expresar emociones, expresar sentimientos. Muchas veces la persona adulta no lo expresa ante el niño o la niña. Primero porque piensa que no sufre, no lo va a entender. Y segundo, porque piensa que va a hacer más daño. No, toca juntarse y si es, por ejemplo, papá o mamá o la abuela que convivían, quien ha fallecido, toca juntarse y expresar cómo nos sentimos, pero que juntos y juntas vamos a salir de eso. El tema es expresar el sentimiento y darle esperanza que de esto vamos a salir. Es bien importante que ellos también sean parte de esta elaboración del duelo y que no los dejemos de lado. Muy bien. Ahora, Patti, hablemos un poquito de la situación en la que estamos en noviembre, se ve el lunes 2 de noviembre. Estamos a las puertas de una fiesta navideña en la cual todavía no sabemos cómo vamos a estar. El virus no se va a ir, pero no sabemos si vamos a estar con más casos, con menos casos, si vamos a estar nuevamente encerrados o primeramente no. Pero además, ¿qué pasa con estas familias que perdieron 1, 2, 3 personas y que es la primera Navidad sin ellos? ¿Cómo irse preparando para esa tristeza que vamos a sentir en esta fiesta tan bonita y que debería de ser tan bonita y tan importante? Bueno, esto es como voy a ir procesando mi proceso de duelo. Y es que ya como se acerca el diciembre, que lo tenemos para el próximo mes, es primero, muchas veces puedo yo conectarme con mi familiar que ha fallecido porque sabemos cuál es el sentido de la vida.
que probablemente yo ya no lo voy a ver según el dolor que siento, que ya es como una pérdida eminente y eso no es vuelta atrás. Pero en ese sentido, muchas veces hay que hacer rituales, porque nosotros cuando fallece una persona en circunstancias normales, somos los seres humanos de rituales. Entonces, en este sentido, podemos elaborar una carta para la persona que falleció, personal, y ponerle todo lo que yo quisiera haberle dicho a esa persona antes de morir y con lo que yo me quedé, sean cosas buenas, sean cosas malas, porque va a ser una carta que va a ser propiamente mía, que le estoy haciendo a esa persona que yo amo mucho y que amé. Entonces, después de que la he hecho, pueda que llore, se sienta mal, se ponga triste, pero al final puede elaborar la carta y después puede quemar la carta o puede hacerla pedacitos y después quemarla. Eso es como un ritual. Otra cosa sería tomar una foto de la persona y hablar como que estuviera esta persona ahí, porque es una forma de exteriorizar mis sentimientos y mis emociones para ir soltando poco a poco. También hay personas que dicen, estás loca, ¿cómo estás haciendo eso? Es que es una forma de sacarlo, porque si no va a quedar incrustado en mis situaciones emocionales y voy a tener algunas enfermedades que pueden manifestarse por esa situación no vivida adecuadamente. Entonces, entre familias, para prepararse para lo que son las fiestas de diciembre, que ya no van a ser como una fiesta porque es un proceso de duelo que es largo, en este sentido, por las circunstancias que se han dado, es como ese día hacer una reunión, pueden hacer una oración o dependiendo de cómo sea la orientación religiosa, acompañarse, llorar, abrazarse, o sea, darse su espacio como familia, o sea, prepararse para esas fechas y tomar una decisión entre familias qué es lo que van a hacer, pero no irse a sus cuartos a encerrar y a llorar, sino que acompañarse, abrazarse, para las personas que estamos todavía cumpliendo una misión en este mundo. Es muy bonito, qué importante. Bueno, físicamente la gente exterioriza el duelo de diferentes formas. Muchas veces somatiza. Y los trastornos en el sueño son de lo más frecuente y precisamente de eso se nos habla en la siguiente nota. Ya volvemos. Buen día amigos de Salud TV, soy doctora Wendy Sánchez, neuróloga. Este día conversaremos sobre los trastornos del sueño asociados al duelo. Los trastornos del sueño son muy frecuentes, el más común es el insomnio. Se da cerca del 20 al 30% de la población de manera crónica. El duelo es una situación objetiva que se presenta en relación a una pérdida de una persona o de alguien significativo. Los trastornos de sueño son muy frecuentes que se relacionen con el insomnio. Y bueno, ¿cuáles son las manifestaciones? Principalmente pueden haber problemas para conciliar el sueño, despertares nocturnos o despertares tempranos, rumiación del pensamiento o sueños o pesadillas con el fallecido. Esto se presenta en las primeras 12 a 24 meses posterior a la pérdida y se presenta en algún tipo de pacientes, especialmente en aquellas personas que presentan una relación muy estrecha con el fallecido, en personas, en familiares o en personas que han tenido contacto en los últimos 3 meses con la persona fallecida. También es muy frecuente que se presente cuando el fallecido murió de forma inesperada o de manera violenta en mujeres o cuando hay antecedente de insomnio. Vemos pues que el insomnio es una manifestación de dolor y de duelo complicado. Por lo tanto, cuando exista insomnio asociado a duelo, es importante que nos apoyemos y busquemos atención porque trae consecuencias tanto laborales, disfunción laboral, disfunción académica, como también abuso de medicamentos. Ahí pues que el manejo es multidisciplinario y frecuentemente nos debemos apoyar con psicología y con psiquiatría. Esto es un poco de los trastornos de sueño asociados al duelo. Para Salud TV, doctora Wendy Sánchez. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV.
Bueno, continuamos con nuestro programa. El duelo en tiempos de pandemia es el tema que estamos hablando. Tenemos al licenciado Mena aquí en el set, psicólogo, y la doctora Morales, psiquiatra, a través de Skype. Ahora bien, ya dijimos, hemos hablado más o menos de todo lo que podemos sentir, lo que podemos sufrir, lo que podemos estar manifestando. Pero hay que hablar de estrategias, ¿verdad? De qué voy a hacer. Ya Patti nos dio algunos tips de cómo prepararme y qué rituales hacer para el tiempo de Navidad, claramente. Pero hablemos de qué otras estrategias, dependiendo de las personas que hemos perdido, en lo institucional, a nivel familiar, ¿no? Ok, hay que partir de dos hechos. Uno es si la pérdida es reciente o ya lleva 6-7 meses la pérdida, porque ya llevamos 10 meses con esta condición. Entonces, depende, así va a estar la persona en ese momento sufriendo o pasando ya el duelo. Ahora, hay algo que yo creo que podríamos hacer como familias. Primero es reconocer si alguien en la familia está en una condición diferente en el duelo, ¿ve? Porque pueda que en la familia una persona esté más afectada, no importa la fecha en que perdió a su ser querido, los demás tienen más fortalezas yoicas, como le llamamos. Es servir de apoyo, nunca decirle ya no lloré, ya pasó, que mira, no, vamos a acompañarle. Y hay una actividad que a mí me ilusiona que la gente pueda hacer para poder estar conectada, si quiere energéticamente o psicológicamente. Si la familia no puede reunirse, porque esta condición siempre está, pues se sabe que va para largo, fuera como genial que en las familias cada quien cuenten con un globo donde pongan algo bonito del ser que perdieron, y a la familia que está en el otro pueblo o en la otra colonia también cuenten con un globo, y hacer como un cierre de gratitud. Esto es bien importante por todo el tiempo que convivieron con esta persona. Cuando yo empiezo a focalizar mi mente hacia la gratitud, algo fantástico pasa en el cerebro. Entonces, fuera genial que las familias hicieran ese lanzamiento de ese globo con cualidades del ser que hemos perdido o cuánto lo amamos, y decir gracias por el tiempo que nos lo prestaste, gracias por el tiempo que estuviste conmigo. Eso va a generar mucha emoción. Y esto, yo sé que este programa lo ve muchísima gente, pero muchísima gente. Eso también aplica para aquellas personas que han perdido a un ser querido y no sabe dónde está. Hablamos de las pérdidas de desaparecidos, ¿verdad? Que yo no quería pasar desapercibido el tema. Conozco gente que sigue sufriendo porque su ser querido desapareció hace 1 año, 2 años, y todavía está en ese proceso. Tocará hacer algo como esto y entender que si tengo ganas de llorar, voy a llorar. Ahí no hay donde perderse. Pero si siento que ya topé con mis emociones, buscar ayuda. Y eso se considera un duelo también, porque estamos hablando que es una pérdida de un ser querido, aunque no tengamos confirmado su fallecimiento, aunque no hayamos visto un cuerpo, prácticamente estamos entrando en el mismo punto de lo que vivimos ahora con el COVID. Y es un poquito más complicado. Pero un poquito más complicado. Más complicado, fíjese, mis pacientes que tengo, es que no está el cadáver, es que no sé dónde está, es que no sé en qué momento es que yo lo perdí, porque se despidió de mí. Y más si se fue molesto o yo me quedé molesto, es decir, es mucho más complicado. Nunca volvió, exacto. Hablando bien en cualquier parte. Y aquella esperanza, si está fuera del país. Sí, bueno, o que la fiscalía dice, por ejemplo, encontraron unos cementerios clandestinos, tal vez, aunque sea los huesitos, ¿me explico? Sí. Es mucho más complicado, sí. Mucho más complicado. Patti, ¿cuáles serían otras recomendaciones y estrategias que le gustaría hablar? Bueno, de las que por favor, muchas personas a veces piensan que es malo estar como rumiando o estar pensando ideas, no hice esto, no dije lo otro, no lo apoyé, etcétera. Entonces, esos sentimientos de enojo y cólera, déjelo fluir, porque poco a poco van a ir desapareciendo y usted va a ir encontrando poco a poco de la ira a la tristeza y después a la resolución y la aceptación. Y si usted siente que no logra encontrar ese apoyo con familia, o sus primeros medios, entonces busque apoyo, porque hay muchas personas que pueden brindarle esa necesidad afectiva en el sentido de la aceptación, el dolor. Llevando el dolor compartido es mucho más fácil que estar uno solo tratando de decir yo puedo llevar esto y martirizándome. Latigándonos, echándonos la culpa, porque para eso somos buenos los seres humanos.
Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero no me queda más que agradecerles y pedirles un mensaje final, Rolando. Bueno, que es importante entender que el duelo no es una enfermedad mientras esté en un tiempo adecuado, digamos, y que reconocer que si tengo cólera es por lo mismo, si tengo tristeza es por lo mismo, eso me ayuda también a procesarlo y que la familia pues acuerpe, apoye, porque va a necesitar apoyo a la gente que está con duelo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Rolando, por haberme acompañado acá este día. Gracias, Patti. En definitiva, un tema complicado, siempre nos queda mucha tela que cortar, muchas cosas que hablar, pero el mensaje es básico. Por favor, deje que sus sentimientos afloren, busque ayuda, no sufra solo, hay más gente sufriendo con usted, ¿verdad? Hay que compartir eso, recordar a los seres queridos y dar gracias, como dijo Rolando, por todo lo bueno que nos permitió la vida compartir con ellos. Y bueno, darle gracias a Dios por la vida, como dice Patti, por los que todavía estamos acá y que tenemos una misión para que se nos ayude a cumplirla tal y como debe ser. Muchísimas gracias a todos, gracias por su sintonía. El día de mañana venimos con otro tema interesante. Que tenga una linda tarde y que Dios nos bendiga a todos. Como en estos tiempos de pandemia no es posible despedirse como estamos acostumbrados a hacerlo ante el fallecimiento de un ser querido, te presentamos algunos consejos que podrían ayudarte durante el proceso de duelo. Haz uso de la tecnología. En los casos en que no puedas asistir al funeral, se recomienda hacer reuniones familiares utilizando las plataformas virtuales para que por lo menos puedan conversar y sentir el apoyo de todos en este momento tan difícil. Realiza rituales de despedida. Puedes crear en tu casa un espacio para recordar a tu ser querido. Elige una foto y decóralo con flores, velas u objetos de la persona. Cada vez que lo necesite, ve al lugar y expresa tus sentimientos hablando o escribiendo lo que quisieras decirle. Finalmente, permítete tu tiempo para sanar. Recuerda que esta situación no va a durar para siempre y que cuando todo esto termine, podrás realizar una despedida presencial junto a todos tus seres queridos.